Déjame adivinar. Sabes que tienes cosas que cambiar y aún así sigues cayendo en las mismas relaciones, en los mismos hábitos y en las mismas situaciones tóxicas. Eso que todavía te tiene en un sitio, en una relación, en unos hábitos que ya no quieres, puede ser la resistencia al cambio. No es que haya algo mal en ti, no. Aquí hay una realidad que a muchos nos ha costado aceptar. El cambio duele, es incómodo. Dejar de ser quienes éramos es incómodo, sumamente incómodo. Esa versión tuya que vuelve a hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. Está acostumbrado a vivir de una manera, está acostumbrada a ser de una manera. Y a veces esa manera se ha convertido en el medio de supervivencia. Bueno, en esta lección voy a hablar del cambio y lo difícil que fue para mí. Quédate hasta el final porque vamos a poner en práctica una meditación muy poderosa. Hoy quiero de alguna u otra manera mostrarte cómo podemos abrazar esa incomodidad que atravesamos cuando estamos en un proceso de cambio y transformación. Así que hoy vamos a tomar una pequeña acción. Quédate conmigo. Yo soy Maga Braco. Bienvenida a esta lección. En esta lección te voy a contar algo que nunca había compartido públicamente. Eh, durante años, quizás, como sabes, si me sigues de hace algún tiempo, quizás acabas de llegar, pero durante los años las personas me identificaban como la bailarina. Mi identidad era completamente Maga, la bailarina, la que movía sus energías o transmitía sus energías a través del baile. Cantaba hacer eso, o sea, me sentía vista, me sentía amada, me sentía valorada, hasta que llegó un momento de introspección, de silencio, en el que sin planificarlo hice una pausa, mi cuerpo cansado entendió, resistió, es decir, me incomodaba, pero era necesaria. Ese momento se convirtió como en un grito honesto desde aquí adentro. A veces nos cuesta aceptar nuestras partes, hábitos, situaciones y comportamientos tóxicos que queremos cambiar. No los vemos con claridad. Y te digo porque hubo días que yo, lo que tenía que ver con esa identidad, esa bailarina, estaba asociada con muchos pensamientos negativos y de inseguridad. Y poco a poco comencé a comprender que debía desprenderme de esos pensamientos negativos, de todas esas inseguridades. Y la mejor manera era despojarme de esa identidad de la bailarina, al menos por un tiempo. Y ahí comenzó mi lucha y mi resistencia al cambio. Era una batalla constante sobre seguir haciendo lo que todos esperaban de mí y lo que realmente mi alma quería, que era un cambio, que era tener este tipo de conversaciones. Cada vez esto se hacía más y más y más fuerte. Sentía que estaba traicionando una audiencia que ya anhelaba esa manera de ser, esa bailarina, y tenía temor a ser una nueva persona que piensa, se expresa y actúa de manera diferente. En el transcurso descubrí que el cambio no era mi enemigo. Descubrí que el cambio era el camino hacia mi propia libertad. Porque era la posibilidad de permitirme ser. Quizás tú también sientes resistencia y la resistencia a cambiar
a cambiar esos hábitos, esos pensamientos negativos, esas relaciones, salir de esas relaciones tóxicas. En el fondo sabes lo que tienes que hacer, pero quizás te preguntas, ¿por qué sigues sintiendo resistencia a ese cambio? ¿Por qué sigues cayendo en lo mismo? Nuestro cerebro primitivo interpreta un cambio como una amenaza, algo no conocido. Si lo que funcionó ayer ya no sirve hoy, el cambio, ¿cómo sobrevivir de mañana? ¿Cómo voy a hacer esta nueva versión si no es la que sé manejar, si no es la que los demás conocen? ¿Cuántas personas voy a defraudar? La verdad mucho más profunda que quiero compartir contigo es que resistimos ese cambio porque nos toca sí o sí enfrentar nuestros miedos más profundos. Nos toca sí o sí enfrentar las sombras, enfrentar esos comportamientos tóxicos que nos autodestruyen muchas veces. Y eso es doloroso. Yo, por ejemplo, cuando dejé el baile a un lado por un tiempo, dejé casi toda mi identidad a un lado. Y era porque quería hablar de esto, quería hablar de sanación, quería contar mi historia, por eso hice el documental. Si mañana aparezco muerta, ya saben a quién buscar. Miami Police Fire Jones, do you have an emergency? Domestic violence at the Opera Power. Okay, the police are coming. The police are coming. Todo es una denuncia y una protesta en nombre de muchas como yo. Necesitaba atreverme a mostrar mi vulnerabilidad más allá del movimiento. Necesitaba mostrarte que sí es posible. Y en el camino te voy a confesar, hubo muchos que no se sintieron conformes, hubo muchos comentarios de diferentes tipos, hubo muchas dudas de las personas hacia mí y sobre todo hubo esa voz dentro de mí que me decía, ¿quién te crees para cambiar, para hacer las cosas diferentes? Tienes que seguir en la misma caja, en el mismo molde. Vuelve otra vez a lo que eras, a la versión que eras. Esa voz es la voz que te está robando tu evolución ahora mismo. Esa misma voz es la que te mantiene en la misma zona familiar, así sea un área, zona familiar o estado emocional, así ese estado emocional o esa realidad en tu vida o esos hábitos o esas relaciones te estén haciendo daño. Aunque es cierto que a veces venimos con programaciones desde la infancia que están tan plantadas en nosotros que nos cuesta ver que hay una realidad mucho más diferente, pero ya eso es otra cosa. Y una vez yo estaba sentada en una silla mirando en la sala de mi casa y estaba viendo videos míos viejos videos de baile de aquí de mi canal de YouTube, videos en donde yo brillaba, donde era exactamente quien se suponía que fuese la bailarina que todos esperaban. Y entre lágrimas, yo recuerdo, me pregunté si simplemente me permitiera cambiar. Me permitiera, sin buscar esta respuesta afuera, sino aquí, yo. Y la respuesta llegó como una avalancha de paz para hacerme comprender que el cambio no es traición a otros. El cambio era por mí. Era una fidelidad a mi evolución, a mi proceso de crecimiento. Justo en ese momento comencé como que a sentir la libertad de permitirme ser.
Era una libertad que de alguna u otra manera no sabía que estaba buscando, pero comprendí un poco más claramente que necesitaba elegir entre mi pasado, mi futuro y la versión que quería construir para llegar allá. Necesitaba comenzar a honrar la Maga, la Magdiel del presente. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir abrazando el baile, siendo el baile mi raíz? Pero ahora, de alguna u otra manera, quizás mis ramas, o sea, lo que yo creo a nivel creativo, puede expandirse hacia la sanación emocional que transformó mi propia vida. ¿Qué es esto? El mindfulness, lo que vamos a practicar al final de esta sesión, una visualización poderosa para abrazar el cambio. La conexión espiritual que tú y yo estamos teniendo, que hay algo que está resonando, porque cuando tú escuchas la verdad en el fondo sabes que este mensaje va mucho más allá de una expresión artística, va mucho más allá del cuerpo, va mucho más allá de vistas, de likes, de validación externa. Te va a compartir una historia, nombre cambiado por cuestiones de privacidad. Teresa es una de mis clientes. Ella juraba que lo tenía todo resuelto. Carrera, financieramente. Pero cuando comenzamos a trabajar juntas, cuando comencé a coacharla, se dio cuenta que no era así. La primera vez que comenzamos a hablar mucho más profundo, noté que su cuerpo resistía a moverse a algo nuevo, porque quería el control de todo. Sus ojos evitaban verse al espejo, volteaba la mirada, evadía ser vulnerable, evadía conectar con su mundo emocional. El mundo emocional que de alguna u otra manera, al no verlo, ese mundo emocional la seguía manteniendo en un lugar inadecuado. No fue hasta que se acercó con lágrimas en los ojos un día, me lo confesó. Teresa tenía una amplia habilidad para controlarlo todo lo que tenía que ver con lo externo, pero no con lo interno. Tomaba decisiones que a veces eran autodestructivas. A pesar de que amaba el baile, le costaba conectar con el baile. Cuando digo decisiones autodestructivas, hablamos de atracones de alimentación, no se alimentaba de la manera más acertada, tomaba decisiones desde sus heridas del pasado, desde una madre que le decía, no eres talentosa, no creía en ella, te ves gorda. Y empezó toda esta distorsión hacia la comida y la alimentación. Lo que te quiero decir es que a veces hasta podemos abandonar nuestras pasiones, como por ejemplo en su caso el baile, porque si creció con esta idea de que no es talentosa, pues sí, consiguió otra carrera y logró muchas cosas, pero algo en su alma quería conectar con esa parte del baile. Algo dentro de sí la llevaba a tomar decisiones equivocadas con la alimentación. Y pasó un año en el proceso de cambiar, o sea, trabajamos por un año completo y cuando le pregunté ¿qué sientes que habías cambiado? O sea, ¿qué sientes tú que has cambiado? Teresa me respondió que desde que el momento que ella se permitió cambiar, desde que el momento que se permitió ser, fue cuando todo empezó a fluir mejor en su vida. Lo que Teresa y yo descubrimos, y lo que quiero compartirte y que te lleves el día de hoy, es que la resistencia, cuando digo resistencia, luchar por no cambiar, o sea, esa resistencia te consume energía. El cambio mismo es una energía. Y cuando la gastas resistiendo eso, estás perdiendo energía que puedes enfocar en realmente florecer, que puedes enfocar en nuevos proyectos.
en tu relación, en tener conexiones más sanas. Y es por eso que decidí crear Baila y Sana, para poder acompañar a las personas en este proceso de cambio, porque es una realidad. No podemos obtener resultados diferentes en las personas que queremos ser si seguimos haciendo lo mismo y eso mismo no nos ha dado resultados. Entonces, cambiar toma tiempo. Hay que ser pacientes, hay que ser compasivos, hay que ser amorosos. Yo en mi vida lo he comprobado. Entre las historias de transformación de mi cliente, historias como la de Teresa, lo sigo corroborando y confirmando. La transformación ocurre cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de evadir lo que en el fondo sabemos que necesita dejar de ser evadido, aquella historia que hay que aceptar, aquel abuso que hay que enfrentar, aquella historia que hay que contar para que salga del cuerpo, darnos el permiso para ser exactamente quienes estamos destinados a ser ahora. Pero eso requiere de honrar una historia, un pasado, un dolor. Y eso no es mañana, eso es hoy. Entonces, si quieres cambiar, hay una herramienta que he hecho para ti que acompaña esta serie de lecciones que aprendí en mi ausencia a las redes sociales. Este es uno de los episodios de las tantas lecciones, unas 10 lecciones. Hay un checklist, como una guía que he creado llamada 10 razones por las que sigues infeliz y cómo cambiarlo, y ahí puedes ver áreas en las que quizás necesites cambio, quizás necesites algún tipo de atención, ¿ok? Es totalmente gratuito, por favor, ve a ella. Ya sabes, te vas a llevar 3 cosas de acá. Checklist, guía 10 razones por las que sigues infeliz, cómo cambiarlo, totalmente gratuito. La historia de Teresa para que sea una motivación e inspiración. La mía, si de algo te sirve, espero que sí, que conecte contigo y con tu corazón. Y 3, quiero que me acompañes a que realicemos un ejercicio de visualización. Gracias por acompañarme en esta lección. Suscríbete si esto resuena contigo, compártelo con quien sientes que necesita una motivación a cambiar. Ahora vayamos a nuestro ejercicio de visualización. Quiero regalarte esto con todo mi corazón y que tomemos una pequeña acción para que veas de que si es posible aquí, lo es posible aquí. Este ejercicio de visualización cambió mi vida porque comencé a estructurar la persona que quería ser. Entonces, vamos a hacerlo. Te invito primero, a cerrar los ojos, a que te sientas cómoda. Si estás conduciendo o no puedes cerrarlo, simplemente conecta con mi voz. Simplemente conecta con mis palabras. Ahora te invito a tomar una respiración profunda 3 veces. Inhalas. Exhala. Inhala. Exhala. Última. Imagina que estás frente a un espejo mágico. Y en ese espejo ves tu reflejo actual. Ves tu reflejo actual y a tu alrededor ves todas las versiones de ti. Todas esas versiones que has sido hasta ahora. Diferentes looks, diferentes maneras de amar, diferentes maneras de pensar. Quiero que veas cada una de esas versiones
con gratitud, con amor. Que comprendas que cada una de esas versiones te trajo hasta aquí. Cada una hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Ahora aparece una nueva imagen en ese espejo. Esa es la versión de ti que, haciendo este ejercicio, comienza a crearse. Esa que anhela manifestarse a través de ti. Observa cómo se ve, cómo habla, cómo luce. Observa qué energía irradia. Ahora extiende tu mano hacia ese reflejo de esa versión y siente como tu palma toca el espejo. Y en lugar de sentir frialdad, entonces lo que puedas sentir, ese espejo siente algo cálido, siente que ese espejo se fusiona con tu tacto. Esa versión de ti fusiona con tu yo actual. Da un paso hacia esa versión que quieres. Fúndela contigo. No como algo inalcanzable, no. Acepta que esto puede ser una verdad para ti, que ya dentro de ti esta versión está poco a poco despertando, reconociendo. Simplemente necesita sentirse vista, abrazada y aceptada. Respira esa versión, respira esa nueva manera de ser y repite: el cambio es el camino, no mi enemigo. Dilo, susúrralo: el cambio es el camino, no es mi enemigo, y me doy permiso para cambiar. Dilo. Me doy permiso para evolucionar. Repítelo. Me doy permiso para ser quien realmente soy. Ahora, cuando estés lista, abre los ojos lentamente, trayendo contigo esta claridad. Quiero que te lleves esta próxima lección de que el cambio que quieres está esperando que tengas el valor de decirte sí. Y yo creo en ti. Creo en tu capacidad de transformación. Creo en tu derecho a evolucionar. Nos vemos en la próxima lección.